¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy, la preocupación fundamental de los venezolanos es la economía. 76% considera que los problemas del desabastecimiento y la inflación están empeorando. 8 de cada 10 venezolanos opina que para resolver nuestros problemas económicos es necesaria una alianza entre el gobierno y la empresa privada. 1 de cada 3 venezolanos cree en la tesis de la guerra económica. ¿Cuál es el balance de la agenda económica bolivariana? ¿Cuáles son las respuestas del vicepresidente del área económica, Miguel Ángel Pérez Abab, a 3 meses de su designación? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. A 3 meses de su designación como vicepresidente del área económica, nos encontramos en el despacho de Miguel Ángel Pérez Abab para analizar la actual situación de la economía venezolana. Analizaremos los avances, los logros, los retos, las tareas pendientes de la agenda económica bolivariana. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Recientemente, el presidente de Alimentos Polar refutó algunas de las cifras que tú compartiste con la opinión pública venezolana, donde se revela la manipulación que ejerce esta empresa sobre la producción de alimentos en momentos cruciales de la vida política del país. ¿Qué nos puedes decir? Son cifras oficiales de la empresa. Nosotros extrajimos información directamente de los indicadores de producción de ellos y lo colocamos sobre una línea de tiempo político y bueno, coincidencia o no, guerra económica o no, allá habían unos elementos que llamaron poderosamente la atención y en todo caso nosotros dejamos para que el pueblo de Venezuela interprete de la manera que crea más conveniente. Nuestra responsabilidad en todo caso es trabajar con las empresas productivas, las industrias, para desarrollar el país y bueno, hacemos una convocatoria amplia, pero es muy importante señalar que en el juego de la guerra económica, actores económicos nacionales, valga la redundancia, entran y actúan de manera sistemática. ¿Forman parte de alguna conspiración? Bueno, están en el juego de la desestabilización de algunas empresas. Okay. También el presidente de Empresas Polar manifestó que ellos nunca habían sido invitados a las mesas de análisis, a las mesas de definiciones políticas en política económica que realiza el gobierno con los empresarios. El Consejo Nacional de Economía es muy amplio y actúan allí, cámaras y asociaciones que representan a los productores nacionales. Así que todos los sectores hacen vida allí, el sector de la agroindustria, el sector primario, la industria, el sector de los servicios y comercio están representados. Está el 90% de la producción nacional allí expresada. O sea, son las cámaras, en todo caso, quienes deben invitar a sus afiliados. Correcto. A través de las cámaras y asociaciones, las expresiones productivas, hacen vida en el Consejo Nacional de Economía y hacen, sus planteamientos cada martes, en cada semana, para la discusión, para el debate, para el desarrollo de políticas públicas y para el seguimiento de las actuaciones del gobierno nacional. En estas reuniones, ¿cómo observa el comportamiento, la disposición, las expectativas del sector productivo privado? Mira, esta convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro y este escenario que permite la participación de las diferentes expresiones productivas del país, el gobierno revolucionario, los trabajadores y las trabajadoras, ha sido una de las iniciativas más audaces y que mayores beneficios está teniendo para la reactivación del aparato productivo. Creo que nos permite, en un diálogo franco, con nuestras diferencias de posiciones, de visiones, lograr espacios de concertación y de actuación y de ajuste de lo necesario y de establecimiento de compromisos y metas fundamentales para el abordaje de esta emergencia económica profunda que atraviesa la nación, que coincide con el agotamiento del modelo rentista y además coincide con la necesidad de desarrollar una economía productiva y diversificada que definitivamente enrumbe a Venezuela al aprovechamiento máximo de su potencial productivo, de sus ventajas comparativas, de su ubicación geográfica, de potenciar su talento humano para convertir a Venezuela en un país potencia, un país que cumpla con el rol fundamental que ha instalado
la revolución bolivariana, que es un gobierno de justicia social, un gobierno que cumpla con la misión del máximo beneficio para el pueblo de Venezuela. De hecho, 3 de cada 4 venezolanos consideran que la prioridad del gobierno son las reuniones, la concertación, el diálogo con el sector privado, más que con los líderes de oposición. Te quería preguntar, o quería que hicieras un balance en estos 3 meses sobre el desarrollo de la agenda económica bolivariana. Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Quisiera un balance muy preciso, porque después vamos a tocar cada uno de los temas puntualmente, los temas económicos. Quisiera que hicieras entonces un balance de la agenda económica bolivariana durante estos 3 meses que has estado al frente de la vicepresidencia del área económica. Yo creo que digamos que el objetivo más importante que ha cubierto la agenda económica bolivariana es la activación de los 15 motores. Es anclar a cada uno de los agentes económicos, tanto del sector privado como público, con un sentido de dirección. Esta agenda ha permitido visualizar las capacidades productivas nacionales, activar el diálogo productivo, el diálogo directo, la restitución de los canales fundamentales de comunicación con los diferentes componentes del sector servicio, el sector comercio, el sector industrial, el sector primario, y la restitución de la confianza plena en un trabajo en equipo, donde participa, por supuesto, bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro, como timonel de este barco económico productivo, todos los actores. Así, yo insisto con el tema de que aunque tengamos visiones distintas a veces del modelo económico, pero hemos logrado el compromiso de los actores, de las empresas de capital privado, la identificación de esos actores, dónde están, qué producen, cuáles son sus necesidades reales, y en consecuencia hemos actuado tomando decisiones en tiempo real. En el caso, por ejemplo, de las exportaciones, donde hemos reducido un número importante de requisitos, más del 60% de los requisitos, hemos ido destrancando el juego de la burocracia, de la permisería, que de alguna manera son elementos limitantes, pero también hemos comprometido a los sectores de la producción a la ética productiva, al compromiso con eso que yo he mencionado, que es la ruptura del cochinito, es decir, poner parte de su capital en bolívares o en moneda de libre convertibilidad para mantener el tejido productivo. Yo creo que ese es, digamos, el balance más importante. Por supuesto, podemos ir motor por motor resumiendo, digamos, determinaciones específicas de acciones concretas que han permitido, por ejemplo, financiar a los exportadores o financiar al sector de la pequeña y mediana industria o crear nuevos instrumentos para las garantías que soporten el desarrollo productivo de la nación, hacer nuevas inversiones en el sector turístico, la firma de más de 12 alianzas estratégicas para repotenciar toda la cadena hotelera del país. Digamos que el trabajo que se está haciendo en las empresas básicas para direccionar insumos y materias primas para el sector de la pequeña y mediana industria, la creación del Banco de Insumos para la pequeña y mediana industria, que es un viejo anhelo y que permite facilitar materias primas, insumos, bienes de capital para los productores nacionales, entre una gran cantidad de medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para fortalecer las capacidades productivas nacionales, para lograr la estabilidad del empleo, mantener esos indicadores importantísimos de empleo en el país, que es lo que hace la gran diferencia del modelo socialista al modelo capitalista, que ante todo hemos construido desde lo económico las máximas protecciones sociales para nuestro pueblo, entendiendo, porque hay que decirlo, hay que señalarlo con mucha claridad, la difícil circunstancia que atraviesa la nación con la caída de la renta petrolera en más de un 90%, lo que ha significado en estos casi 5 meses un gran esfuerzo del Estado Nacional, del gobierno revolucionario, para colocar los recursos en sectores estratégicos, sobre todo de la población, generar las máximas protecciones al pueblo de Venezuela, pero además lograr que los productores nacionales también reciban mucho menos recursos y que tengan que ampliar con mucho mayor esfuerzo la capacidad de producción nacional. Quiero detenerme ahora en algunos temas. Por ejemplo, en el tema del sistema cambiario. En febrero se anunció el nuevo sistema con DICOM y DIPRO.
se planteó que sería flotante y que involucraría a otros agentes económicos, casas de bolsa, casas de cambio, a los bancos. Todavía no hay apertura. Sin embargo, y creo que hay que decirlo con mucha contundencia, el DICOM ha logrado frenar, incluso reducir la tasa especulativa del dólar negro. Correcto. ¿Cuándo comenzará realmente la apertura? Mira, nosotros estamos próximos a, digamos, a liberar, a poner en marcha el sistema de cambio, sobre todo el que más le interesa a la economía nacional, que es el sistema de cambio complementario, que como tú lo señalas, es un sistema de cambio, es un tipo de cambio que obedece, digamos, al comportamiento del mercado para el restablecimiento de los equilibrios, que reconoce a otros actores, no solamente al gobierno, porque es un sistema que, como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, en esta nueva etapa de la revolución bolivariana, cumple con dos, digamos, orientaciones fundamentales: captar nuevas divisas, administrar esas divisas, colocar esas divisas justamente en los sectores clave para lograr dos objetivos fundamentales, que es la sustitución de exportaciones y el estímulo a las exportaciones. Pero hasta ahora la flotación, el sistema de cambio, el DICOM, ha venido flotando de manera regular para alcanzar un tipo de cambio de equilibrio, y eso ha permitido emitir señales muy contundentes a los agentes económicos y detener el tipo de cambio especulativo que venía, por cierto, que es uno de los elementos que viene forzando la formación de precios en el país y generando precios especulativos. O sea, tiene una alta incidencia en la formación de los precios nacionales. Allí tenemos un logro concreto de la política económica que el presidente Nicolás Maduro ha diseñado para esta etapa, que ha sido contener que el paralelo siga creciendo, y más bien la tendencia ha sido a ir disminuyendo. Mientras nosotros alcanzamos ese tipo de cambio que nos permita, y quiero hacer mucho énfasis en esto, generar los estímulos suficientes para que actores privados, nacionales e internacionales, transiten por el nuevo sistema cambiario y permitan que el Estado no esté solo en ese juego, de tal manera que las divisas que tengamos de la renta petrolera sean dirigidas fundamentalmente para el tipo de cambio protegido, el DIPRO, para proteger, digamos, el empleo, para proteger los programas sociales, para las inversiones públicas necesarias, y el tipo de cambio flotante sea orientado fundamentalmente para el resto de los actores de la economía nacional. Algo también en énfasis que quiero hacer, todo esto acompañado con una clara política social que permita la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos. El presidente acaba de anunciar recientemente que cada 3 meses vamos a ir revisando los salarios, y eso es una propuesta muy importante. Este año, en lo que va de año, en el primer trimestre, hemos aumentado los salarios más de 100%. Eso se dice fácil, pero hay que ver el esfuerzo que hace el gobierno nacional para poder incrementar los salarios a esos niveles. Y la propuesta es ir logrando la estabilización del tipo de cambio de los precios y de los salarios, que logremos ese equilibrio, que lo vamos a hacer de manera progresiva. Y pedimos un poquito de paciencia al pueblo de Venezuela, porque sabemos que estamos en dificultades, sabemos que hay dificultades para digamos, los productos de la cesta básica, pero nosotros nos hemos propuesto como meta un semestre, y la vamos a cumplir. La vamos a cumplir en un semestre, lograr restablecer los canales de distribución, los sistemas productivos para aumentar la oferta, quebrar, digamos, en términos generales, los efectos de la tasa de cambio especulativa, que ya lo hemos venido logrando, contener ese referencial, y mejorar de manera sustantiva, digamos, la oferta y los niveles de abastecimiento de la población venezolana. Algunos empresarios han dicho que no pueden importar directamente las materias primas que necesitan, que no pueden traer dólares. ¿Es esto cierto? Mira, en el marco del decreto de emergencia económica, que es una de las razones por las cuales el presidente lo ha extendido, nos permite tomar acciones de guerra frente a la guerra económica. Nosotros le hemos dicho a los empresarios, a las empresarias, a los inversionistas que quieran traer sus divisas para importar insumos y materias primas, que el gobierno revolucionario les va a brindar todas las protecciones necesarias para que lo puedan hacer de manera legal y sin ver afectado ni amenazado el funcionamiento de sus operaciones en el país. Ya hay muchos empresarios que lo están haciendo, que están trayendo sus insumos y sus materias primas con las garantías que el gobierno nacional les viene brindando, justamente para incrementar la producción y para reactivar su aparato, su equipo productivo. Okay.
Quiero que hablemos ahora del nuevo sistema de precios y distribución, pero una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Recientemente, el gobierno realizó una actualización del esquema de precios de los productos regulados. ¿Okay? La cesta Petare Interlace nos indica que los precios del bachaqueo se han incrementado un 63% entre el 1 de abril y el 16 de mayo. ¿Cómo enfrentar esta escalada especulativa cuando todavía la oferta sigue siendo limitada, ¿no? y se mantienen niveles significativos de desabastecimiento? Bueno, yo quiero ante todo decirte que para nosotros como gobierno no es fácil tomar decisiones de ajuste o de actualización de precios. Lo hacemos de manera responsable porque entendemos que es fundamental recuperar la capacidad de producción nacional, mejorar los sistemas de distribución y el reconocimiento. Este nuevo sistema de precios que mira fundamentalmente reconocer los costos de producción reales, como lo mencionó el presidente Nicolás Maduro, y mejorar los canales de distribución son dos elementos fundamentales. Hemos estado en ese diálogo permanente revisando estructuras de costos de elementos esenciales para la vida que están contemplados en el Plan 50 y se tomó la decisión en función de la realidad productiva de estos productos que tú señalas, de actualizar los costos de producción y como consecuencia actualizar los precios. Muchos de ellos, o en su mayoría, están muy por debajo del precio referencial del precio del mercado especulativo. En su mayoría están 50 o 60% por debajo. ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, que en aquellos rubros de ciclo corto, los productores vayan dando respuesta a las necesidades de abastecimiento nacional, que a través del nuevo sistema de distribución territorial que venimos desarrollando, donde estamos incorporando al sector privado, al sector público, pero sobre todo al poder popular, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, logremos romper el cerco que nos ha impuesto el bachaqueo por un lado, y por otro lado, con los nuevos precios actualizados, podamos ir reduciendo el contrabando de extracción que tanto daño le ha hecho a la nación. Y tenemos indicadores muy importantes que muestran cómo el 35 o el 40% de los productos que se manufacturan terminan en cualquier sitio menos en los anaqueles. Eso acompañado con un nuevo programa de subsidio directo a la familia venezolana, con la entrega de más de 1,5 millones, 2 millones de tarjetas que permitan no subsidiar el precio, sino establecer un subsidio directo a la familia y con ello podamos también lograr una armonización de los precios en el país y cerrar esa brecha que nos separa en cuanto a los precios con la frontera, que es uno de los estímulos más poderosos al contrabando. Todo esto no va a ser fácil hacerlo, pero estamos seguros que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer de manera progresiva, acompañando una política social muy audaz que permita la revisión de los salarios, los mecanismos de compensación social para la familia venezolana, que en definitiva es el vértice de la revolución bolivariana, el ser humano allí, y podamos ir restableciendo de manera progresiva los estímulos al productor nacional, podamos reducir las importaciones, podamos generar un sistema transparente de distribución donde tenemos grandes pérdidas, y ahí estamos convocados el gobierno revolucionario, los empresarios privados y los distribuidores, y podamos ir recomponiendo el mercado interno que ha sido, atravesado, totalmente perforado por los precios, por los grandes desequilibrios que ha creado el dólar de guerra que nos instalaron, por el sistema de bachaqueo que se ha fomentado en el país. Todas esas variables las vamos a combatir con más producción más eficiente, con una política social muy audaz y con un transparente sistema de distribución que va a ser monitoreado desde un centro de datos que nos va a permitir para rubros esenciales, alimentos, sector farmacéutico y productos de higiene personal, poder controlar, monitorear en tiempo real qué se importa, qué se produce, dónde se transforma, dónde se distribuye y cómo se lleva finalmente al detal. Todo esto está avanzado en el nuevo sistema de distribución territorial, de abastecimiento territorial, donde participa
el sistema de precios, participan todas las cadenas de distribución y por supuesto participa el gobierno con un centro de información en tiempo real que nos va a permitir tener el control, por lo menos la direccionalidad de dónde se coloca cada producto a nivel nacional. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional de la economía venezolana. ¿Cómo no? Gracias. Hasta pronto. Y ahora las conclusiones. El gobierno del presidente Maduro ha definido una agenda económica bolivariana. Los principales elementos son un tipo de cambio flotante, actualización de precios, distribución efectiva de alimentos, subsidios directos a las familias, alianzas con el sector privado productivo y un modelo de economía mixta. Todavía se mantienen alcabalas, corruptelas e ineficiencias que hay que enfrentar con mano de hierro. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.